Salmo 91, con oración poderosa de protección espiritual de Dios. Leemos el Salmo 91, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente. Al final haremos un comentario y una oración final. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás los leones y las cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Devocional, versículo por versículo. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 91, escrito por Esteban Correa. Los versículos 1 y 2 nos hablan de vivir al amparo del Altísimo. Esto nos muestra que no se trata de tener una vida de incredulidad alejada de Dios. Nosotros decidimos vivir, estar a su lado. Es un compromiso permanecer en oración, en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Es un llamado a estar buscando a Dios continuamente, a seguir los caminos de Jesús en nuestro diario vivir, poniendo nuestra confianza en Él sobre todas las cosas. También incluye tener comunión con otros hermanos, recibiendo y sirviendo al Señor. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Para estar en la presencia de Dios debemos compartir y orar con otros hermanos. Hoy es el día que Dios te está diciendo que tengas un estilo de fe comprometido de todo corazón con Él, no confundiendo esto con las apariencias religiosas. Es respetar y temer al Señor con todo nuestro corazón. Así alcanzaremos descanso bajo la sombra de sus alas como hijos amados. Estaremos seguros, semejante a estar dentro de un fuerte castillo que nos brinda protección. El versículo 3 nos da la promesa que nos librará y protegerá de las trampas del enemigo y de las enfermedades mortales. Dios nos cuida de errores y malas decisiones. Conocer la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a vivir bajo la revelación y protección del Señor. El mundo está lleno de peligros, pero de estas cosas el Señor resguarda a aquellos que han decidido vivir bajo su amparo. Versículo 4. El símbolo de las plumas y las alas del versículo 4 nos muestra la dedicación, como la tiene una madre o un padre. Ese amor único, especial, que los padres tienen con sus hijos. Incluso en la naturaleza podemos ver cómo una madre es capaz de defender con fuerza y agallas a sus crías. Así, también nuestro Padre es el guardador de nuestras vidas. Versículos 5 al 8. Nos habla que el amor de Dios nos da una seguridad plena, nos hace vivir libres, en paz, en gozo y confiados.
El enemigo quiere atacar. Ha venido a matar, a robar, destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Las catástrofes, las plagas y la mortandad son una amenaza para el mundo, pero el Señor nos librará de todas ellas. Los que son fieles son recompensados con el favor de Dios. Los que lo desprecian tendrán consecuencias. En los versos 9 y 10, una vez más, nos llama a hacer al Señor nuestro refugio para tener esta protección. Es una protección especial para aquellos que deciden poner al Señor como el todo en su vida, que lo aman sobre todas las cosas. El verso 10 tiene una promesa para nuestro hogar. Esto incluye nuestras pertenencias. Nuestra familia, en toda su integridad, dice que ninguna plaga se acercará. El Señor mantiene lejos de la casa de los justos la calamidad. Versículos 11 y 12. Dios promete enviar ángeles que están a nuestro resguardo. Ellos son sus fieles servidores en el cielo, que vienen a la tierra a defender a los herederos de la salvación, para que no tropecemos. También agrega que sus propias manos están con nosotros. Las mismas manos de Dios nos cuidarán de que nuestro pie no se lastime. Esto es nuestro camino, los lugares donde andamos, los proyectos que hemos elegido, los que Él nos guiará para realizar. El camino es nuestro avance y trabajo, lo que hacemos a diario, los emprendimientos y labores que tenemos que hacer en la vida. Estas cosas están vigiladas por nuestro Dios y Padre para no tomar caminos cerrados. Versículo 13. El verso 13 nos habla de pisotear escorpiones y cobras, semejante a la afirmación del Señor Jesús, cuando nos dijo en Lucas, capítulo 10, versículo 19, «Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño». Tenemos autoridad como hijos de Dios. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo y el glorioso Espíritu Santo vive en nosotros, con el propósito de llenarnos, sanarnos y guiarnos a toda victoria. La oración ungida en el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Una persona y una familia debe orar continuamente, cada día, darle la bienvenida al Espíritu Santo en cada asunto, declarando en fe la victoria de Jesús sobre el mundo y el poder del mal. Versículos 14 y 15. Dios promete responder, rescatar, proteger, estar con nosotros y honrar a quienes amamos su nombre, los que confían en Él, y nos ha dado muestras de amor en Cristo Jesús. Amor a Dios sobre todas las cosas es el primer y gran mandamiento. Por eso es importante dedicarnos a este amor, honrar a Dios con nuestra vida. Temer es respetar su persona, obedecer con el corazón. El Señor está interesado en la sinceridad de nuestros corazones. Cuando llamemos, Él responderá. Estará con nosotros, con su amable y hermosa compañía. Y el versículo 16, la última promesa que nos da es larga vida y salvación. Andar en el Espíritu Santo es paz y gozo. Su palabra es salud para nuestro cuerpo. Jesús dijo, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. La insistencia y permanencia trae respuestas de Dios. Su bendición se manifiesta en aquellos que temen su nombre. Hay salud, larga y buena vida para los que se amparen a la sombra del Altísimo, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro libertador. Oremos de esta forma. Gracias, Dios Padre, por estar con nosotros, como nuestro refugio seguro que eres, un fuerte castillo que podemos habitar con nuestras familias. Gracias por llamarnos a la fe, a respetar y obedecer tu palabra, para así vivir resguardados de toda clase de mal. Declaramos que tú eres nuestro alto refugio en todo tiempo. Nos colocamos ahora bajo la sombra de tus alas. Permanecemos en ti. Entregamos bajo tu protección nuestra vida, casa, familia, actividades, nuestra entrada y nuestra salida en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús
que nos perdones y limpies de todo mal. Gracias a Dios, porque estamos cubiertos y limpios por la sangre de Cristo. Todo nuestro ser y nuestra vida está bajo tu protección. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestra ayuda en todo tiempo, en nuestras finanzas, salud, ministerio, trabajo, estudios, en toda actividad. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo. Pedimos, creemos y declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 23, con oración poderosa y explicación. Ahora leeremos el Salmo 23 usando en este caso la versión Reina Valera actualizada y al final haremos un comentario devocional y una oración. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 23, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. David es el autor de este salmo, y en los versículos 1 y 2 vemos que hace una comparación de Dios con un buen pastor. David era pastor de ovejas y comprendía bien esta actividad. Sabía que un buen pastor estaba para el cuidado integral de las ovejas, para guiarlas por un buen camino y que no se desvíen a lugares con riesgo. Un buen pastor facilita el alimento necesario para que las ovejas estén satisfechas y tengan bienestar. Las ovejas necesitan del pastor y deben seguirlo para vivir seguras y con todo lo necesario. Las ovejas que se descarrían y no permanecen bajo su cuidado corren todo tipo de riesgos. Pueden caer en lugares pedregosos y quedar heridas o pueden ser atacadas por lobos. Cuando una oveja queda apartada de la manada es porque se ha alejado del pastor, quedando susceptible a las embestidas de los lobos o enemigos. El enemigo puede atacar a una persona que se ha apartado de la palabra de Dios, de la oración, de la fe, la obediencia y de congregarse con otros hermanos. Jesús es nuestro buen pastor que ha dado su vida para nuestro bien y protección. Una familia que ora en unidad, un matrimonio que ora por su propia relación y por sus hijos es una unidad que desata la presencia del Señor. Debemos ocuparnos también como padres, que nuestros hijos estén bajo la influencia del Señor, para que no queden expuestos a ser influenciados por malas compañías que los alejarán del plan de Dios. La expresión comienza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque en Jesús se nos abrió la puerta para hallar lo necesario para todo nuestro ser. Jesús es la puerta que nos da acceso a un lugar de paz, descanso, refrigerio, alimento espiritual y material. Él es nuestro proveedor integral. Conoce todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Por eso, enfocarnos en Él, en la oración, en la obediencia, como nuestro pastor, es lo que Dios diseñó para sus hijos. En Juan, capítulo 10, versículos de 7 al 10, Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este salmo refleja la promesa de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia.
Su palabra es pan y agua para nuestra vida espiritual y física. Versículo 2. El versículo 2 dice: en prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. El descanso de los tiernos pastos nos habla de la libertad que encontramos en Cristo. En la salvación Él nos da reposo para nuestra alma, pero a su vez trata del alimento que el Señor nos provee, ya que aguas sanas con buenos pastos y hierbas es lo que necesita una oveja para estar bien alimentada. El pan para nuestro sustento diario y el pan de la palabra de Dios para nuestro espíritu. La mención de guiarnos a aguas tranquilas también hace referencia a la promesa que Jesús hizo a una mujer samaritana, mencionado de esta forma en Juan capítulo 14, versículo 14. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, manifestando su vida plena, verificando todo nuestro ser. Podemos agregar también lo que dijo el Señor en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. El verso 3 nos dice: confortará a mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra confortar se trata de dar ánimo a aquel que lo necesita, de dar fuerzas al cansado, de dar aliento al que ha pasado por tiempos de desierto. David, conociendo la bondad del Señor, sabía que conformaría su alma y además lo guiará por sendas de justicia. El Señor nos guiará por el camino conveniente, nos ayudará para alejarnos de todo camino torcido y perverso, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Damos gloria a su nombre cuando seguimos sus caminos. Isaías, capítulo 63, versículo 14, lo muestra de esta manera. El Espíritu del Señor les dio reposo, como al ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu pueblo, conquistando para ti un nombre glorioso. En el versículo 4, el salmista proclama que aunque tenga que pasar por un momento de dificultad, de peligro, de escasez o de situaciones similares, no temerá, ya que da por seguro que el Señor no lo abandonará. Por eso dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En Mateo capítulo 14, versículo 27, cuando el Señor caminó por el mar para encontrarse con sus discípulos, se encontraban en medio de una tormenta y ellos se asustaron, pero Él les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. El Señor tiene poder para deshacer toda obra del enemigo y que nada nos dañe. Por eso nos dice: no teman, yo soy el buen pastor, síganme, obedezcan mi palabra, porque yo estoy con ustedes. Su vara es para protegernos. Nos protege porque es un elemento de defensa del pastor. Y el cayado se utiliza para guiar, para mostrar el camino correcto. A veces el Señor nos llama la atención para que no nos descarguemos. Siempre debemos poner como prioridad la oración ante diferentes situaciones y decisiones difíciles. Cuando hay dudas, esperamos un poco, solicitamos la guía del Espíritu Santo. Él sabrá guiarnos de la forma correcta, para que cuando decidamos estemos llenos de convicción, certeza, plena certidumbre, gozo y paz, que llena nuestro corazón cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Cuando Él nos habla, estamos seguros, nos da plenitud y seguridad. Pero si nos apresuramos y nos dejamos guiar por emociones momentáneas, tal vez nos equivoquemos. El Señor nos da un panorama claro, nos da sabiduría para decidir, y esto es parte de nuestra vida al seguir al pastor. De ser ovejas obedientes que siguen al buen pastor que nos alienta y motiva para proseguir por un buen camino, el versículo 5 nos habla de lo que el Señor prepara para sus hijos. Él levantará tu vida,
ya que ninguno de los que confían en Él serán avergonzados. Preparará una mesa delante tuyo, en presencia de tus adversarios, como lo dice en el Salmo 25. Ciertamente, ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, y los que te oprimieron, se burlaron o quisieron lo peor para ti. Verán cómo Dios respalda a sus hijos, a quienes confían en Él. Unge tu cabeza con aceite de gozo y poder del Espíritu Santo. La unción de Dios está en aquellos que la buscan y se consagran. La unción trae gozo y también revelación para enseñarlos lo que necesitamos. El Señor te quiere hacer rebosar para que seas de bendición a otros. Versículo 6. El bien y la misericordia siguen a aquellos que, como David, saben amar a Dios sobre todas las cosas. David fue un varón conforme al corazón de Dios, y que aunque se haya equivocado y haya sufrido también las consecuencias de sus pecados, aún así pudo experimentar el bien que el Señor trajo a su vida. El bien del Señor hace que las cosas salgan a nuestro favor, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amar a Dios es la clave, seguir las pisadas del buen pastor. La misericordia es para cuando necesitamos el perdón y la restauración, que aunque no lo merezcamos, su misericordia nos sigue para alcanzarnos. Aunque alguien sienta que ha fallado al Señor, que ha hecho cosas morales o incorrectas, la misericordia de Dios te está siguiendo. Quiere alcanzarte. Deja hoy que esa misericordia te alcance. Está solo un acto de arrepentimiento. Dios está cerca de nosotros. Si nos dejamos alcanzar, su misericordia nos trae también el bien que necesitamos para el diario vivir. Y recuerda que nos sigue todos los días de nuestras vidas. Gracias al Señor por esto. Vemos toda la gloria del Padre por su amor eterno que nunca se acaba. El Salmo concluye: y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Dios nos guía a la justicia, nos llena, provee, ayuda y conforta desde ahora y para siempre. Oremos ahora de acuerdo a las promesas del Salmo 23. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús como nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Tú me provees todo, lo creo y lo recibo. Eres mi proveedor material y espiritual. Recibo tu plenitud para que nada me falte. Hazme andar en delicados pastos de reposo. Sáciame con tranquilas aguas de refrigerio y paz. Dame tu consuelo y conforta mi alma. Guíame por sendas de justicia para dar gloria a tu nombre. Que mi pie no tropiece. Guarde mis pasos del error y del mal. Tu amor echa fuera todo temor. Nunca me abandones. Estás conmigo todo el tiempo. Recibo tu aliento y guía que me llevan al camino correcto. Condúceme por tu Espíritu Santo. Levántame, Señor, y adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Recibo tu unción de gozo y sabiduría. Hazme rebosar de bendiciones a mí y a mi familia. Me deleito en tu bondad y misericordia. Recibo tu bien y andaré con tu favor todos los días de mi vida. Lo creo, recibo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 27. Con poderosa oración y explicación, Biblia hablada, en audio, narrada en voz humana con letra. Ahora leeremos el Salmo 27, usando en este caso la Nueva Versión Internacional, y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen.
Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo. Porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan los falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Con tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 27. El Salmo comienza con la declaración de que Dios es nuestra luz y salvación. La luz es aquello que todos necesitamos para vivir plenamente. La luz nos muestra el camino, la verdad nos guía en la oscuridad. La luz de Dios es aquello que nos abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver la verdad que nos hace libres. En el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Jesús es nuestra luz que nos imparte su vida, su paz y su claridad. Cuando la luz de la palabra de Dios nos llega y la recibimos en el corazón, abrimos los ojos para ver la verdad y así somos salvos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo y quien lo sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Esta vida y luz en nosotros es la misma presencia de su Espíritu Santo. La vida y luz de la palabra nos libra de todas acechanzas de la oscuridad, de toda mentira y engaño. ¿Cómo podremos caminar de forma correcta en la vida? Con la luz de la palabra de Dios. Así lo confirma también el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino al vivir guiados por la palabra y la presencia de Dios. Somos cuidados de todo mal. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estar en el camino de Dios es vivir en su reino, manejarnos bajo la cobertura y los beneficios del reino de los cielos, donde hay poder, libertad, gozo, protección, perdón y vida eterna. El Señor promete cuidarnos siempre. Su reino es inconmovible y Dios lo gobierna todo. Por eso David termina el versículo 1 llegando a la conclusión por medio de dos preguntas. ¿A quién temeré si el Señor es el baluarte de mi vida? ¿Quién podrá amedrentarme? Versículo 2. Cuando el Señor es la luz que hemos puesto en nuestra vida, es también nuestra salvación. Él nos salva de los ataques de los malvados. Todos los enemigos, tanto humanos como espirituales, son ellos los que tropiezan y caen. Solo Dios
puede ser nuestro escudo. De esta manera nos protege de forma poderosa. David tenía muchos enemigos, pero él conocía cómo el Señor lo había librado una y otra vez, castigando a sus enemigos. Versículo 3. Los enemigos pueden ser un ejército, pueden ser muchos contra uno, pero no estamos solos, porque los ejércitos celestiales están disponibles para los hijos de Dios. Podemos ver esto claramente en el relato de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Cuando vivieron contra el profeta Eliseo, un destacamento y carros de combate en multitud a la puerta de su casa, pero Eliseo fue un testimonio de esta promesa del Salmo 27. Su corazón no temió, aunque un ejército se levantó contra él. Su criado Jesé estaba al lado del profeta, temeroso, pero Eliseo pidió al Señor que le abriera los ojos. El verso 16 y 17 de Segunda de Reyes, capítulo 6, dice así: Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Jesé los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los ejércitos del reino de los cielos están al servicio de los herederos de la salvación. Es decir, para nosotros el Señor está con nosotros. Debemos mantener la confianza y estar tranquilos permaneciendo en oración. Versículo 4. David tenía en el corazón la construcción del templo, y en este verso vemos que David sueña y desea estar en la casa del Señor y recrearse en su templo. En lo espiritual, lo que David anhela y busca es la presencia de Dios, estar en la plenitud de su presencia. El Salmo 16, versículo 11, dice que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios, delicias a su diestra para siempre. Jesús, al irse de nuevo al trono de gloria, prometió en Juan capítulo 14, versículo 16, enviamos otro Consolador que estaría con nosotros para siempre, al Espíritu Santo, y nosotros somos la morada de Dios. En el Nuevo Testamento se nos motiva y enseña a ser llenos del Espíritu Santo por medio de la adoración, la palabra y la intimidad con Dios orando. Él está aquí ahora, con nosotros, para ayudarnos, fortalecernos y hacernos dar buenos y preciosos frutos en todas las áreas de nuestra vida. Versículo 5. Esta es una declaración de confianza del salmista, confiando en que el Señor lo resguardará en el tiempo de la aflicción, proclamando así la bondad de Dios. Cuando permanecemos en Jesús, estamos conectados en su protección y presencia. El Salmo fue inspirado en la necesidad que tenemos de protección. El reino de Dios es inconmovible, y si estamos en su presencia, sabemos que tenemos el poder del lugar al que pertenecemos, al reino de los cielos. La morada de Dios es un lugar de intimidad. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era donde moraba la presencia de Dios, cosa que el Señor Jesús quebró para que todos pudiéramos acceder al trono de la gracia. En Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice: Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. El Señor está disponible y tenemos acceso a su trono ahora mismo. Versículo 6. Similar al versículo 3, David expresa que frente a ser rodeado por enemigos, Dios lo hará prevalecer. La victoria de las batallas ya han sido ganadas por Jesús. Las ganó todas en la cruz y sobre esa base vivimos todo triunfo. Nuestra victoria es permanecer en la fe. Esta no se encamina a vencer en lo que necesitemos. En Romanos capítulo 8, versículo 37, lo dice así: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó.
Al cerrar esta declaración, David dice que ofrecerá sacrificios de alabanza y cantará salmos al Señor. Esto está relacionado con el poder de la adoración. La adoración es un arma más de guerra. El Señor mueve sus manos poderosas mientras adoramos. Recordemos a Pablo y Silas en el relato de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, que siendo encarcelados fueron liberados de forma sobrenatural por un terremoto y se rompieron las cadenas mientras adoraban a medianoche al Señor. Versículo 7. Este verso es una oración de ruego y clamor. Hay distintos tipos de oración y en este caso nos muestra que podemos clamar por la ayuda de Dios con todo el corazón. En ocasiones, la oración de clamor sale porque necesitamos la intervención de Dios. En Filipenses 4, versículo 6 lo dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Versículo 8. En la intimidad del corazón escuchemos el llamado de Dios a buscarle. Muchas veces debemos ir de inmediato a orar, porque es necesario. Nuestro corazón necesita buscar a Dios. Desde el corazón recibimos el llamado a estar con nuestro Padre Celestial y nuestro corazón debe responder: sí, Señor, aquí estoy, tu rostro buscaré. Versículo 9. David anhelaba sobre todas las cosas tener comunión con Dios. Amaba a Dios y le pedía, le rogaba que no escondiera su rostro de él. Queremos estar cerca de la presencia de Dios y este verso nos muestra cómo debemos desear estar con Dios. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. Por eso David pedía que Dios no dejara de escucharlo. En Santiago, capítulo 4, versículo 5, en la clásica versión de la Biblia Reina Valera 1960, dice así: ¿os pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos desea y nosotros lo deseamos a Él. Esta es la base de nuestra vida cristiana, amar a Dios sobre todas las cosas. En Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiarse las manos. Ustedes, los inconstantes, purifican su corazón. Dios se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Versículo 10. Este versículo muestra el amor de Dios como Padre, porque si aún nuestros padres nos abandonaran, el Señor estará con nosotros. Él nos dará todo lo que un padre bueno da a su hijo. Dios nos adopta como sus hijos. Si te ha fallado el amor de padre o madre, el Señor te dice: yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo amado. El Señor suplirá con su amor todo el amor que necesitemos como hijos. A veces no es la ausencia física, pero sí la ausencia de conexión de amor que necesitamos recibir como hijos. Pero Dios lo suple todo. Él puede poner ese amor que necesitamos como hijos y aún más. Dios es un Padre amoroso y de forma especial brinda su amor y adopción a todos los que puedan ser abandonados por padres o madres, tanto física como emocionalmente. Versículo 11. Podemos pedir dirección a Dios porque tenemos luchas y conflictos. Estamos en medio de una guerra contra el mundo y los poderes de maldad. Por eso necesitamos la guía de Dios. Es nuestro comandante en jefe. Él sabrá guiarnos en todo tiempo para ir por el mejor camino, para poder ser librados de los enemigos. Versículo 12. Necesitamos la protección de Dios, porque sin ella quedamos expuestos a los peligros. David clama que no será entregado a los enemigos. Pide e implora la protección sobrenatural de Dios. Cuando Jesús nació, vemos en Mateo capítulo 2, versículo 13:
Cómo el Señor guió a José para no quedar bajo el peligro de la masacre que ordenó el rey Herodes en la matanza de los niños. Por eso, la guía de Dios nos libre de los enemigos y sus acechanzas, los falsos testigos. Nos habla de la injusticia, de la mentira y la injuria. A nuestra contra el Señor hace justicia a sus siervos. Debemos encomendar en las manos del Señor toda injusticia, violencia y dichos falsos en nuestra contra. De Él es la venganza. Versículo 13. David afirma que de una cosa está seguro, que ha de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es una proclamación de absoluta seguridad, de una plena y total confianza en la bondad de Dios. Tal vez sientes que no sabes cómo resolver conflictos, pero hay esperanza. Verás la bondad de Dios en esta tierra. Así lo dice esta declaración poderosa de la Biblia. Versículo 14. Este último versículo es la continuación de la declaración anterior. Nos hace un llamado a poner la confianza en el Señor, diciendo: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Lo repito porque es necesario. Es muy importante no desmayar, sino poner la confianza y la esperanza en el Señor. Es una orden motivadora que nos levanta, nos renueva, nos da esperanza, porque sin duda veremos su bondad en esta tierra. Realicemos ahora juntos esta oración basada en las promesas del Salmo 27. Padre Dios, tú nos has dado a Jesús como nuestra luz y salvación, pero te pedimos que nos ilumines en nuestro camino y nos salves de todo mal. Guárdanos de todo enemigo, sean ellos dispersados. Tú eres nuestro gran protector. En tu ejército celestial pelea a nuestro favor. Que tu confianza esté siempre en nuestros corazones para vivir sin temor. Libéranos de todo ejército que quiere venir contra nosotros. Tu poderosa presencia nos guarda. Nadie nos puede arrebatar de tu mano. Permaneceremos en tu amor adorándote. Eres nuestra delicia y damos la bienvenida a tu Espíritu Santo para ser nuestro compañero y ayuda. Recibimos tu amor de Padre, sana nuestras heridas y con tus manos, con tu amor inigualable, guíanos para no tropezar, para no ser acechados por peligros o enemigos. Dirígenos a tiempos de bendición y paz. Veremos tu bondad a cada paso de nuestra vida. Ponemos en ti nuestra confianza. Alienta nuestro corazón ahora. Declaramos, pedimos y recibimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 35. Biblia hablada con explicación y oración poderosa, con letra y audio para escuchar. A continuación leeremos el Salmo 35 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 35. Salmo de David. Combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo, y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acusándolos. Sea su camino tenebroso, resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y la red que él mismo tendió lo prenda, que caiga en esa misma destrucción. Y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos: Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja.
Se levantan testigos malvados y de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio. Humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre. Enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se reunieron. Los agresores, a quienes no conocía, se juntaron contra mí. Me despedazaban sin cesar. Como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. En la gran congregación te daré gracias. Entre mucha gente te alabaré. No permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con la malicia los que sin causa me aborrecen, porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra, y abrieron bien grande su boca contra mí. Dijeron: ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Señor, no calles. Señor, no estés lejos de mí. Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor, Dios mío, que no se rían de mí, que no digan en su corazón: ajá, lo que queríamos, que no digan: lo hemos devorado. Sean avergonzados y humillados a los que se alegran de mi mal. Cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación, y digan continuamente: engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 35, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 4. En este salmo David estaba siendo perseguido por Saúl y sus hombres para destruirlo. Pero también en este salmo encontraremos palabras proféticas concernientes a Cristo. David expone sus propias experiencias, pero que tenían a su vez un carácter profético acerca de la vida del Mesías. Saúl tenía envidia de David porque estaba ganando la popularidad y aprecio del pueblo, y a su vez había sido ungido como próximo rey de Israel. Saúl representa la envidia carnal y diabólica. Era un hombre que no entendía el plan de Dios, no buscaba ni amaba a Dios como David. Por eso, encendido por su maldad, envidia y odio hacia el escogido de Dios, quería abortar el ascenso de David al trono. Proféticamente, esta persecución fue efectuada en Cristo en sus días en el Nuevo Testamento. Las huestes de maldad que operan en contra del plan de Dios se desplegaron en la vida de David y se repitieron contra Jesús de la misma manera. La oración de David surge del conocimiento de Dios. Es aparentemente una oración fuerte de venganza, pero en verdad está basada en que Dios haga justicia. Simplemente David presentaba al Señor todo lo que consideraba injusto. Dejaba el juicio y castigo al Señor. Él sabía que no podía obrar justicia por su propia mano, que era el Señor quien debía intervenir. Íntimamente sabía que eran hombres perversos y crueles, y pedía a Dios que los detuviera con una oración imprecatoria para que su poder los detenga. En Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros estamos frente a una situación dolorosa, injusta, de maltrato o de dichos que nos han dañado, debemos aferrarnos a que Dios obrará en nuestro favor. Él hará justicia, nos dará el alivio y pondrá las cosas en orden, porque no deja caer al justo, al que lo busca con sinceridad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos enseña que Dios juzgará todas las cosas, y aún así, no somos nosotros los ejecutores de la justicia divina por mano propia, utilizando nuestra ira o violencia.
Por eso Jesús nos enseñó a perdonar y aún amar a nuestros enemigos, porque en verdad el Señor quiere la salvación de todos los hombres. Sin embargo, todo aquel que se niegue a creer en el Hijo de Dios y lo rechace, tendrá sus consecuencias. No suena muy amigable hablar sobre el juicio de Dios y muchas veces se intenta evitar este tema. Pero la Biblia no lo evita, solo hay que tratarlo como se debe, sin levantar nuestro dedo para condenar de forma ignorante o carnal. Nosotros somos imperfectos y Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Por eso, el amor es lo principal y en todo caso, si es necesaria la justicia de Dios, será Él quien se encargará de hacerla y lo hará de forma perfecta. Dios es el juez justo y nada quedará impune. Si un enemigo nos pide perdón y se arrepiente de su maldad, Dios lo perdona. Y nosotros debemos hacerlo también. Pero si no lo hace, caerá bajo el juicio de Dios. Versículos 5 y 6. David pide que el ángel del Señor los persiga y los acose. Y para esto hay que entender también que hay una lucha espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: «Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales». Detrás del ataque o furia de las personas en contra de los hijos de Dios está el deseo del diablo, que utiliza a las personas en nuestra contra. Pero nosotros debemos levantarnos en oración, atando todo espíritu y todo ataque del enemigo en nombre de Jesús. Es necesario hacer una guerra espiritual para mantener la paz y la victoria en nuestra vida, declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que su sangre nos ha lavado y limpiado de todo pecado, y ahora tenemos autoridad sobre toda fuerza de maldad en nuestra contra. Podemos también solicitar al Señor que envíe sus ángeles para luchar en nuestro favor y protegernos. Versículos 7 y 8. Aquí David aclara en su oración que sin causa lo persiguen, es decir, por pura maldad o envidia. No había una motivación lógica o con un sentido claro. Solo la fuerza de maldad en estas personas estaba moviéndose para destruirlo. Por eso, David le pide al Señor, sabiendo que no se trataba de una consecuencia por su mal obrar, y pide que esa misma maldad caiga sobre ellos. Toda persona que mantenga su mala conducta recibirá la cosecha tarde o temprano. Nosotros debemos orar por aquellos que están cegados y llevados por la maldad, para que sean librados de la oscuridad y tengan arrepentimiento. Versículos 9 y 10. Esta es una parte de agradecimiento y oración que proclama la justicia de Dios, aun estando todavía David en su batalla y sufriendo persecución. Es una proclama de que el Señor es justo y libra a los afligidos y débiles de manos de los malvados. Viene alegría, gozo y salvación en nuestro favor. David tenía la certeza que así sería, porque el Señor siempre será justo y librará a todos aquellos afligidos y débiles que clamen a Él. Saldrá en defensa de quien no la tiene, pero que se refugia en el Altísimo. Versículos del 11 al 16. Aquí David describe la injusticia contra él, personas por las que había orado para que se sanaran, personas a las cuales apreciaba, ahora estaban haciéndole la guerra sin razón. Realmente era una situación muy injusta, dolorosa, de traición y crueldad. Aparece una referencia mesiánica en el verso 11 sobre los testigos falsos que se levantaron contra Jesús para condenarlo delante de las autoridades. Las mismas actitudes de maldad que se levantaron contra David en este salmo se repitieron como profecía mesiánica en el Nuevo Testamento sobre la vida de Cristo. El versículo 15 dice que estas personas se ponían contentas con su mal, algo totalmente aborrecible para Dios. Gente que ni siquiera lo conocía se había unido a esta turba encendida de injusticia. Parece ser que el odio, la envidia o la amargura de ciertas personas haya cabida en otros corazones a su alrededor, así como las buenas cosas inspiran admiración y ejemplo.
también se contagia la maldad y la injusticia. Una persona infectada con este tipo de maldad puede arrastrar a otros que se dejan llevar. Y por eso es importante clamar, hacer oraciones y guerra espiritual para detener estas batallas cuando se levantan. Oremos para que las tormentas se detengan, que toda hueste de maldad, principado y potestad caigan bajo el poder del nombre de Jesús. David nombra calumnias, burlas e insultos. Esta parece ser una de las formas que el enemigo usa para denigrar y derribar a otras personas. Debemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo porque somos más que vencedores y tendremos gozo y paz. Versículos del 17 al 25. En este punto comienza una súplica fuerte y desesperada. David pone toda su queja en Dios. Pide de diversas formas que se haga justicia, que se detenga la maldad. Nuestro clamor debe hacerse contra el avance de la maldad en toda situación, en cosas personales o lo que suceda masivamente sobre ciudades o naciones. Es nuestro deber clamar y pedir justicia cuando vemos el avance del reino de las tinieblas. No permitamos que sea blasfemado el nombre de Dios. Pidamos, clamemos y señalemos la injusticia que afecta a las personas por medio de la oración, para que prevalezca la voluntad de Dios y no la de los perversos. En el versículo 19 hay otro texto profético citado por Jesús. En esa oportunidad el Señor declaraba que aun habiendo visto sus milagros, sin causa lo odiaban, citando este Salmo 35 en el verso 19. Veamos cómo lo dice el Evangelio. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. San Juan 15, del 24 al 25. Pero tanto para la vida de David como para Jesús se anticipa una victoria. En el versículo 18 dice: después te daré gracias y te alabaré. Versículos del 26 al 28. Finaliza el Salmo con una declaración profética. Podemos ver que esta última declaración está basada en la promesa que Dios hizo a Abraham y a todas las personas de fe en Génesis, capítulo 12, versículo 3, que dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. David hace una proclama basada en esta promesa en el verso 26, pero da el resultado de la victoria y la justicia de Dios en el versículo 27. Dios se deleita en la paz de su siervo. El Señor está a favor de quien le sirve y le dará triunfo. David sabe el final de la historia y declara: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y ahora hagamos juntos una oración basada en el Salmo 35. Padre mío, levántate en mi vida para que sea derrotado todo enemigo de mi alma, que retrocedan los que desean mi mal, que se caiga el plan de los malvados para destruirme. Levanta tu espada y tu lanza para enfrentar a mis enemigos, corta la maldición del pecado sobre mi vida, y que toda persona usada por el diablo sea apartada de mí en el nombre de Jesús. Sean confundidos y humillados los enemigos que traman el mal contra mí. Confunde el plan de Satanás contra mi vida, para que prevalezca siempre tu voluntad. Padre Celestial, envía tus ángeles para que vengan en mi ayuda y sean dispersados como paja en el viento todos los espíritus malignos que quieran mi perdición. Que toda persona malintencionada se arrepienta y tenga convicción de pecado para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 40. Biblia hablada con explicación y oración poderosa, en audio Reina Valera actualizada. A continuación leeremos el Salmo 40 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 40. Testimonio de la salvación divina. Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña,
y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 40. Versículo 1. Nuestra paciencia para recibir una respuesta de Dios se basa en nuestro clamor hacia Él. Si clamamos constantemente, podemos esperar su respuesta. Muchas personas se cansan de esperar, se debilitan y dejan de creer que Dios tiene algo bueno para ellos. Piensan que ya tal vez Dios no responda. Pero este salmo nos muestra que debemos esperar pacientemente, porque la fe también es perseverancia. Dios es bueno y responderá, pero si somos muy impacientes podemos equivocarnos, buscando tener esperanza en cualquier otra cosa. Todo lo que hagamos debe estar basado en la fe. Nuestra fe crece y es probada mientras esperamos. Esperar pacientemente es una declaración de nuestra confianza, de saber que Dios es fiel. Y esto no significa que debamos tener una actitud pasiva en cuanto a nuestras responsabilidades. Nuestra parte es actuar en fe, obrar de acuerdo a lo que creemos conveniente, pero sabiendo que el Señor es quien bendice nuestras acciones. Podemos tener acciones sin fruto porque no proceden de la verdadera fe, pero si nos esforzamos poniendo primero la obediencia al Señor, el camino que tomemos encontrará el rumbo conveniente que dará frutos de paz y bendición duradera. Por ejemplo, mientras una persona sin empleo y con deudas, a su vez, también se esfuerza en buscar trabajo, y mientras busca y espera, tiene confianza que viene su bendición. Lo mismo para cada situación que nos toque. Versículo 2. Este salmo describe la desesperación como un pozo, lo cual también incluye el lodo cenagoso, que nos habla de algo que produce estancamiento, sin poder salir, sin libertad. Este salmo se hizo especialmente notorio con los 33 mineros chilenos que quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra en una mina en el año 2010. Este acontecimiento, que fue seguido en todo el mundo, fue un testimonio vivo de este salmo, ya que los mineros recibieron cada uno una pequeña Biblia con una lupa, pero con el detalle de que en cada Biblia
estaba resaltado este Salmo 40, tomando literal protagonismo el versículo 2. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Según se supo, uno de los mineros llamado Renan pidió que se diera gracias a quienes enviaron la Biblia porque dijo sobre ella: me dio tanta fe que me voy de aquí. Y por otro lado salió publicado en la cadena CNN en español que mientras se hacían las perforaciones que estaban dando resultado, en un momento el barreno que avanzaba quedó bloqueado. No se movía ya para ningún lado, lo que causó mucha preocupación. Pero una explosión inexplicable sucedió, que según los testigos no se supo de dónde venía. Brandon Fisher, quien encabezó el equipo de perforación, dijo en ese informe: recuerdo que se escuchó un estallido fuerte en la parte posterior del panel de control. Todos se detuvieron y en un momento dado miraron a su alrededor. Todavía no sabemos qué fue ese ruido. Ariel Ticona, un minero, dijo que cuando escuchó que la broca había entrado sabía que había sido gracias a la intervención de Dios, que había ocurrido un milagro. Esto nos demuestra que el Señor es tan poderoso que cuando depositamos toda nuestra fe y esperanzas en Él, podrá rescatarnos de cualquier situación. No te desanimes, porque lo que estés viviendo hoy será un recuerdo de la liberación y el poder de Dios. Versículo 3. Este verso nos da el resultado que se produce en nuestro interior tras la liberación de Dios. Tendremos un cántico nuevo de agradecimiento, adoración surgirá de nuestros labios, e incluso este verso nos dice que esto será un testimonio para otros. El Señor hace estas cosas para mostrar su poder al mundo, para que el mundo cree y conozca su amor. Dice: muchos verán esto y temerán, confiarán en el Señor. Cuando Dios se manifiesta de esta manera, podemos comprender lo grandioso que es nuestro Dios, lo cual causa temor reverente y a su vez confianza. Debemos siempre glorificarlo por sus maravillas y estar agradecidos. El versículo 4 nos muestra que la soberbia es un contrapeso de la confianza en Dios. Las personas muchas veces no pueden confiar en Dios porque se creen demasiado poderosas ellas mismas, como para tener que depender del Señor. También nombra a los que se han enredado con la falsedad, que son aquellos que tienen la costumbre de mentir por cualquier cosa, exagerar, manipular, y esto es porque piensan que necesitan manejar las situaciones de cualquier manera, porque su confianza en Dios no es firme, lo que por supuesto los dejan enredados en la confusión. Versículo 5. Dios multiplica sus maravillas y pensamientos para con nosotros. Es tan vasto el plan de Dios con nosotros que nos maravillamos con tan solo pensar en eso. Lo que el Señor tiene preparado y lo que está haciendo está en sus pensamientos hacia nosotros. Nuestra responsabilidad está en cumplir nuestra parte, cambiar nuestro corazón, consagrar nuestra vida. Lo que Dios puede hacer con nosotros es sin medios, es eterno, maravilloso, y lo más sabio que podemos hacer es permanecer unidos en el Espíritu al Señor cada día, para que esos planes y pensamientos maravillosos de Dios sean desatados en nosotros y en nuestras familias. Según el versículo 6, David comprendía que a Dios no le agradan los simples sacrificios vacíos de corazón, porque Él valora las más profundas intenciones del corazón. No sirven las apariencias ante Dios, por más sacrificadas y buenas que parezcan. Si lo que hacemos no está acompañado de un verdadero acto de amor del corazón, de sinceridad y arrepentimiento, no sirve para nada. Esto se notó en la vida de Saúl, según lo relata 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Ya que Saúl había realizado los sacrificios de forma correcta, pero sin obediencia, también añade: has abierto mis oídos. Y cuando escuchamos a Dios atentamente, estamos dispuestos a obedecer. Él abre nuestros oídos con el fin que obedezcamos y seamos bendecidos. En los versículos 7 y 8, David
reconocía que su ascenso al trono había sido profetizado. Así como sucedió en la vida del Mesías, todo está descrito acerca de él, y vemos la misma actitud en el corazón de David como fue la del Hijo de Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado, dijo, y añade, tu ley llevo dentro de mi corazón. Cuando el Señor nos transforma, nos llena del Espíritu Santo y luego nuestra naturaleza es otra. Amamos lo que Dios ama y somos como Él. En Hebreos, capítulo 10, versículo 16, dice, «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré». La santidad se trata de que dejemos escribir a Dios sus leyes en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ya que solo el Señor la puede producir, transformando nuestra vieja naturaleza para que andemos conforme a la nueva vida en Cristo. Versículos 9 y 10. El apóstol Pedro dijo en Hechos, capítulo 4, verso 20, «Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, la verdad de Dios, sus maravillas, todo lo que hace y es fluye de nuestro corazón. Sentimos las ganas y la libertad de adorarlo y proclamar su grandeza y justicia públicamente». Nadie que haya recibido el amor de Dios puede esconderlo porque brota de su interior. Según el versículo 11, ser cubiertos por el amor de Dios es nuestro gran privilegio, nuestro hermoso tesoro, y como un hijo busca el amor y la protección de su Padre, así nosotros debemos clamar a nuestro Padre Celestial y mantener una genuina relación de hijo a padre. Versículo 12. Nos muestra las consecuencias del pecado, que son tristes y reales. David reconocía esto y sabía que la iniquidad lo había alcanzado. Hacer lo incorrecto y alejarse de la fe puede multiplicar los males. Cuando algo que hicimos no agradó al Señor, debemos enfrentar la situación y ponerla delante de su presencia, declarando arrepentimiento y renunciando a ese acto. Pidamos perdón al Padre en el nombre de Jesús, porque necesitamos ser libres y perdonados de toda iniquidad. Siempre que necesitemos hacer esto, hagámoslo, porque Dios quiere ver nuestra actitud de no tapar la desobediencia, sino de exponerla para quitarla y ser libres. Versículo 13. Un grito desesperado, un pedido urgente de auxilio es lo que el Señor quiere ver de nuestras vidas. Que aprendamos a depender de Él, que en los momentos difíciles sepamos que contamos con el Creador, que está listo para ayudarnos. Necesitamos usar la fe, confiar en su amor, orar y buscar que nos salve donde lo necesitemos. Versículos 14 y 15. El Señor nos librará de todos aquellos que nos desean el mal. Claro, porque la envidia, la malicia y la soberbia pueden ser enemigos que se levantan en ciertas personas hacia nosotros, pero el Señor va a responder al clamor para ser librados de aquellos que nos quieren oprimir. David clama para que estos individuos huyan derrotados. De acuerdo al versículo 16, no debemos permitir ser enfriados en estos tiempos donde el mundo se vuelve egoísta. Debemos alegrarnos a todos los que buscan a Dios de corazón y no dejar que se enfríe nuestro amor. Según el versículo 17, cuando reconocemos nuestras debilidades, éstas deben llevarnos humildemente a buscar a Dios, ya que así es un corazón que ha dejado la arrogancia o la autosuficiencia al no confiar en su propia fuerza. Sí, querido amigo, el Señor toma en cuenta a los humildes que le temen y vienen a su socorro. Y ahora, hagamos juntos una oración basada en el Salmo 40. Padre Todopoderoso, pongo en ti toda mi esperanza, inclínate y escucha mi clamor. Líbrame de todo pozo de desesperación, del lodo cenagoso, llévame a tu luz y libertad. Que un canto nuevo brote de mi corazón, dame un cántico nuevo con alegría y renuevo. Quiero gozarme en tu salvación, soy dichoso porque pongo mi mirada en ti. Toda mi confianza está puesta en tu salvación, ya no miro otra cosa.
Estoy desesperado y confiando en ti, mi Señor. Gracias, Dios, por tus incontables pensamientos y maravillas hacia mí. Tu amor y gracias son infinitas, imposibles de contar, eternas. Gracias por pensar en mí, Señor. Quiero obedecerte de todo corazón. Abre mis oídos para que pueda escucharte, porque quiero ser tu voluntad. Escribe en mi corazón tu palabra y tus mandamientos, que tu amor no se detenga sobre mí, que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, aunque los males se hayan multiplicado. Te pido que me libres y me perdones de todo corazón. No tengas en cuenta mi iniquidad ni mis pecados. Límpiame por la sangre de Cristo Jesús. Que sean avergonzados todos los que buscan mi mal. Que tu amor me vuelva a levantar y muestres tu gloria en mi vida. Me gozo y me alegro, porque te busco de todo corazón. Engrandece tu nombre y te doy toda la gloria. Necesito humildemente tu ayuda, porque soy débil y necesito de tus fuerzas, tu provisión, tu compasión y restauración en mi vida. Lo pido, lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén.